Lo que sucede acá empezó a suceder antes en el Cerro Concepción. Y el Cerro Concepción se perdió como vía de barrio. Y la gentrificación tiene que ver en el fondo con que los habitantes originales del sector no pueden permanecer ahí por la plusvalía. Podría haber habido una acción del Estado de proteger arriendos, congelar, pero en Chile, congelar la plata del privado, eso es anticonstitucional. La gentrificación era un mal que se veía venir. Sabíamos que iba a suceder. El tema de la gentrificación es la expulsión de una clase más baja por una clase más alta en un territorio determinado. Bueno, eso ocurre en diversos lugares del país, ¿no? En casi todas las ciudades están ocurriendo esos fenómenos en barrios que están sufriendo inversión. Miran muy mal la gentrificación y la denominan así como una cosa así, y yo la vería como un proceso solamente de cambio, ¿ya? En que vienen otros que toman un negocio, pero ese negocio, si lo hacen bien, restauran la casa, que significa dar trabajo. Muchas de estas casas se hicieron hace 100 años y tienen un trabajo de la madera que se perdió. Entonces, gente que ha llegado a restaurar esas casas ha tenido que contratar y ha tenido que enseñar o ha tenido que aprender cómo se trabajaba esa materia. Entonces ahí hay un aporte, porque esa casa va a vivir 50 años más, ¿ya? Entonces tú le estás dando vida al patrimonio. Que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad por ser un puerto, que es eso, ¿no? Ser un puerto de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Se logró que se nombrara Patrimonio de la Humanidad y con eso logramos que se valorizara. Lo que convierte a Valparaíso es un destino turístico, o sea, la volvemos una ciudad patrimonial para volverla un destino turístico y decir, ya no importa si Valparaíso es un buen puerto, si se articula, ¿no es cierto?, el sistema del transporte internacional. Yo creo que Valparaíso, con la complejidad que tiene, topográfica, social, histórica y todo lo que hemos hablado, nunca se preparó para ese momento, el de la declaratoria, nunca. Se tiraron los fuegos artificiales, todos nos abrazamos y nadie sabía lo que se venía. Yo te diría que yo antes vendí también muchas propiedades de gente que quería tener un espacio en Valparaíso. Cuando fue declarado Patrimonio de la Humanidad, sin duda hubo un boom enorme. Todo el mundo quería. Muchas de esas casonas estaban desocupadas o subutilizadas. Muchas de esas personas incluso tenían casonas en las que no valían el valor justo que ese tipo de casas podrían tener. Imposible mantener una casa de ese metraje. Entonces la gente empezó a buscar pequeños espacios. Y no había en ese momento tantos espacios pequeños. Entonces eso condenó a la gente del Cerro Concepción y Alegre a recibir entonces esta avalancha de intereses privados, ¿no es cierto?, de empezar a invertir ahí porque era la zona donde iban a llegar todos los turistas. Siempre se discute qué es lo que es Valparaíso, ciudad turística, ciudad universitaria o es ciudad o es portuaria, pero se discute según el tipo de gente que la visita, no el que vive. Como que el Cerro Alegre, el Cerro Concepción son los más turísticos, entonces eso lo mantenemos bonito, siempre hacemos esta especie de fachada, como estos cerros que son temáticos. Y ahí está la inversión, pues pensando en la gente que viene a verlo para, entre comillas, atenderlos bien, ¿cierto?, en vez de preocuparse de la gente que vive acá. La orgánica que tiene el Estado chileno de operar no permite innovar, ¿te fijas? Entonces la cosa se dio por el lado más fácil, que llegara un tipo con lucas y entre privados se resolviera. La gran mayoría de las propiedades, en donde hoy día hay restaurantes y hoteles, fui parte de ese proceso de venta en algún minuto. De gente que venía, encargaba propiedades con características determinadas para instalar hotel o restaurante. Todo comenzó el año 2007 por una idea, esta idea
de hacer un emprendimiento ligado un poco a un hostal, un lugar de viaje, que tiene que ver con nuestras experiencias de viaje por Sudamérica, de nosotros tres que somos socios y amigos desde muy pequeños. Y un poco sin querer y de manera azarosa llegamos a Valparaíso. Nosotros estábamos ligados a la restauración, a la arquitectura, ya por oficio desde pequeños, porque nuestros padres siempre tuvieron talleres en la casa, entonces siempre tuvimos también esa inquietud por la construcción, por la apreciación de los inmuebles, de las cosas, de los objetos. Encontramos esta casa de manera también bastante azarosa y nos demoramos 3 años y medio en restaurarla. Y bueno, en estos años también hemos visto todos los cambios que se han generado, que nosotros, la verdad que nos insertamos dentro de estos, sin querer, ¿me entiendes? Sin una perspectiva tampoco, ninguno de nosotros somos hoteleros, ni vinimos a hacer un negocio, a quedarnos con nosotros vinimos a hacer un emprendimiento porque nos apasiona este tipo de inmuebles, sobre todo eso, ¿me entiendes? Bueno, por supuesto que nos interesa que funcione y que tenga rentabilidad para poder seguir desarrollando otros proyectos. Y hemos intentado limitar lo peor de la gentrificación, porque lo peor de la gentrificación son los restaurantes, que son personas que vienen al cerro a ocupar estacionamientos y espacios, limitando el accionar barrial. Y el motivo por el cual el turismo viene a Valparaíso, más allá que las casitas, más allá que esta arquitectura y la fachada, me da la sensación que es por la gente, el modo de vivir en el lugar. Entonces llegan en un estado, algunos casi como de desesperación, a conocer este modo de habitar al Cerro Alegre y no está el modo de habitar. Un gueto, un territorio dentro de otro territorio que es Valparaíso, ¿cierto? Pero muy marcado, que ha producido cierta segregación y cierto distanciamiento entre la comunidad tradicional de Valparaíso frente a lo que ha ocurrido en esos cerros. Obviamente que va a venir el turismo, que es una máquina de moler gente. 40 infracciones en el Cerro Concepción en 2 años. Y empezar a escuchar que decían, porque los loft, yo no conocía el tema, yo había escuchado el loft allá, porque los artistas y de Nueva York y qué sé yo. Pero eso no es un loft, o sea, es cosa de poner ahí qué es lo que es un loft en los medios que hay ahora y saber que es un sitio industrial o mercantil enorme transformado en taller o habitación, porque ahora hay gente muy rica que tiene loft, pero estos departamentillos no son loft, y escuchar autoridades o gente que piensa hablar de loft o de hotel boutique, ¿qué es eso? O sea, ¿me entiendes? Son términos muy destructivos. Es curioso porque al final es como, mira, yo veo que a ti te falta algo. Yo te voy a decir qué es lo que te falta y mira, con esto que yo inventé y que me tenés que pagar, tú te puedes ver mejor. Es como la señora de la residencial que le dice, señora, mire, su residencial es fantástica, pero si usted hiciera un hotel boutique, le llegaría más gente. Entonces le estás diciendo, lo que está haciendo hasta el momento está mal. Usted tiene que hacer esto, modelo. Sáqueme el pañito de crochet del televisor. Estamos en un proyecto ahí en un escalón perdido que había en la escalera Cirilo Armstrong, donde se habían incendiado unas casas o se había derrumbado, y levantamos un proyecto que estuvo apoyado por un subsidio de Corfo. Y lo que más me sorprendió es que Corfo te da un subsidio por construir dentro de la zona del Cerro Alegre, o zona típica. Si tú querías hacer un proyecto en otro lado y diseminar el tema turismo transversalmente por Valparaíso, no podías recibir el subsidio. Entonces había en el fondo una política pública territorial en base a un criterio corfiano para apoyar que hubiera proyectos de turismo. Y también tenemos incluso a la Corfo tratando de levantar esta idea de las industrias creativas en Valparaíso. Implantar un modelo
que viene elaborado por otro, pero que no ha sido recogido ni co-construido con la gente, ¿no? Se implanta. Entonces, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y cuando yo digo que nos ponen el pie encima es como eso. Vienen y te dicen, no, fatal, tú lo estás haciendo fatal, esto, tu manera de vivir, tu manera de resignificar el lugar, tu manera de explicarlo culturalmente, en fin, no. Lo estás haciendo mal, además eres pobre, no tienes réditos de eso, por lo tanto vamos a hacer que lo hagas de esta manera, que obviamente la industria creativa como se ha implantado en Chile es bajo la lógica de la empresa privada. La gente de las industrias creativas, ya me lo imagino que me podrían responder y dicen, ¿cómo que no? Si hacemos reuniones con mucha gente y todo el mundo opina. Entonces vayamos a definir qué es lo que es co-construir conocimiento, porque eso es desarmar el conocimiento que tú tienes, ponerlo en el medio y si es que sale algo de lo que tú propusiste. Valparaíso, los mismos porteños, para atraer al turismo, ¿ya? Lo que hizo fue vender la ruina, ¿ya? Porque le servía, porque era el carrito que se sacó del supermercado, no tenía otra cosa que sacar. Entonces es lógico que en su pragmatismo el porteño fuera inteligente, comerciante y vivaracho y vendió la ruina. Si bien quisimos que Valparaíso se valorizara para que haya una especie de atención, miren, esto es valioso, se está cayendo. El rehabilitar una obra antigua para edificio de departamentos no resultó con el subsidio de rehabilitación patrimonial porque es muy caro rehabilitar un edificio porque los edificios están muy viejos. ¿Cachai? Entonces una obra nueva puede ser una solución para ir generando ofertas de vivienda, pero esa vivienda ojalá que combine dos cosas en un mercado que está cambiando, que tiene interesados por segunda vivienda con otros interesados que son los que te digo que pueden pensar en volver a la ciudad, pueden venirse a vivir a la ciudad. Y ese mercado está creciendo. Casi todos nosotros usábamos el hospital alemán. Lo usábamos. Y digamos el hospital barrial. Si antiguamente Valparaíso tenía teatros en los barrios, canchas en los barrios, hospitales en los barrios. Y todo eso se ha ido eliminando por la plata baila el mono. Magnolio me basta venirme en la OPA a ver que no veo ni un magnolio. O sea, ver el impacto. Ya que estamos pa'l riquerío, como me dijo una señora, estamos pa'l riquerío nosotros ahora. Y que nosotros lo que queremos es unos veleros con una señora que se paseen con sombrilla para estar acorde con sus pequeñas inversiones acá. Mira, esta gente, como son como casi todas segundas viviendas, esta gente va al supermercado en Santiago, lo llena su auto, se viene, se mete a su estacionamiento y se pasa un fin de semana en estos closets con vista, porque en el fondo no son departamentos, son closets con vista. El proyecto mismo está enfocado hacia adentro, tiene un patio interior para que la gente, digamos, es un gueto. No es un espacio dibujado para ser partícipe del barrio. Es un espacio para personas de afuera venir a respirar aire y estén ahí adentro. Yo creo que los proyectos AMALE son los proyectos a escala local, a la pequeña escala, ¿entiendes? Un proyecto como quizás que ha sido bien emblemático también. Yo encuentro que está bien construido, pero está mal desarrollado el proyecto, por ejemplo, del Parque Magnolio, ¿entiendes? Que si bien creo que está bien construido, pero es excesivo, justamente por eso, porque el tipo no buscó tampoco respetar e insertarse dentro de la zona, aprovechó la zona, que tiene una plusvalía enorme, para desarrollar un proyecto, pero sin un interés
por la comunidad, por insertarse dentro de la comunidad, ¿entiendes? Yo soy vecino de ahí, vivo a 2 cuadras. Proteger lo más valioso que tiene, que tenía en ese momento, que era tratar de cuidar, mantener el hospital lo máximo posible. El edificio aproximadamente haber tenido verdaderamente patrimonial unos 900 metros, porque había mucha ampliación y unas partes nuevas y qué sé yo, y de eso se mantuvieron finalmente 300. Es interesante que muchos de las personas que trabajan en Desco se quedaron con departamentos ahí y son pero fanáticos de la ciudad en este minuto, digamos. Toda esta gente está más en el modelo del desarrollo inmobiliario, que es lo que le pega a los arquitectos. Pues, entonces, y yo he tratado de tener algunas conversaciones con ellos, pero no se puede, porque te quedan mirando como que tú estás en contra del progreso, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, estos arquitectos, si lo hicieran y dijeran, bueno, es la mía, es mi negocio, nadie tendría nada que reprocharle, pero resulta que más encima estos arquitectos se disfrazan de defensores de la ciudad, pues. O sea, hablan de que estamos haciendo edificios patrimoniales, defendiendo el patrimonio, ¿cierto? Creando el caso del edificio de Calle Estanque, el Vista Alegre. O sea, tú veis un edificio que convirtió lo que antes era un mirador de Calle Estanque en un callejón, ¿cierto? En un callejón que tapó la vista a los vecinos, que ya para siempre desapareció ese mirador, y después veía al tipo que construyó ese edificio, el arquitecto, dando charlas sobre mar para Valparaíso, cómo va a proteger la vista de los containers. O sea, tal como esa dualidad. Hay gente que dice que había habido un mirador, eso no es verdad, porque el mirador está catalogado en el plan regulador, y cualquier calle que tenga vista no es un mirador. Lo que había ahí abajo era un botadero de basura histórico, y sí me tocó relacionarme con vecinos del entorno inmediato y del frente, y no con otros más respingados, digamos, que fueron los que estaban más molestos por el tema de la vista. ¿Sabes lo que hicieron esos arquitectos? Fueron a hablar con la Junta de Vecinos del Cerro Cordillera para ofrecerles de que le iban a hacer una servidumbre a ellos, además de la de Morrison, a través de este edificio, y la directiva del Cerro Cordillera, que no tiene nada que ver con esta unidad vecinal, aprueba esta instancia. Y cuando nos juntamos todos para hablar de este problema, aparece la directiva del Cerro Cordillera apoyando este proyecto, que no estaba ni siquiera en su territorio. Ahí hubo una apuesta, y yo no voy a decir mucho más que eso, porque en el fondo yo tengo que esperar que el edificio esté con su vida propia, digamos. Industrialización de que no, si nosotros pusimos muchas lucas y las lucas valen. No, si a mí me importa, empleo tus lucas. Tú estás destruyendo algo. Las declaratorias de protección de acá son del año 72. Se estaba establecido y se respetaba. Ya lo que cambió fue el modelo y el plan para hacer ciudad. Si ese modelo viene con una cuestión que es depredadora, interceptadora de un valor, obviamente que va a ir en contra de la norma. No puede no ir en contra de la norma, no tiene otra manera. Las propiedades culturales, ¿no es cierto?, y el patrimonio que está contenido en la ciudad por su arquitectura, por lo que hace la gente, por lo que hizo, por las características orográficas, como yo decía. Eso es simplemente un adorno para un negocio. El excesivo comercio en el Cerro Alegre y Concepción lo está saturando, sí. Hotelitos y hostales y todos estos inalcanzables para el porteño común y corriente y que son hechos por inversionistas externos. El tema está en que nunca hemos tenido una institucionalidad que comprenda el problema, y yo creo que no lo comprende porque no vive aquí. La incapacidad misma, ¿no es cierto?, de la ciudad expresada en el municipio de conseguirse a sí misma, ¿no? O sea, de qué es lo que es. Yo creo que el problema de fondo es la decepción de que el turismo y ser sitio patrimonio mundial no generó los beneficios que la comunidad de Valparaíso esperaba.